Dicen que en la oscuridad, lo que más miedo da, no es lo que ves, sino lo que te está mirando sin que lo notes. Bienvenido a este canal donde el silencio nunca está vacío. Deja tu like, suscríbete y prepárate. Ahora sí, comencemos. Hay trabajos que la gente no entiende hasta que los vive. Trabajos que te cambian por dentro, que te hacen ver cosas que preferirías no haber visto nunca. El trabajo de velador de cementerio es uno de esos. La gente piensa que es fácil, que solo tienes que estar ahí sentado toda la noche, cuidando que nadie entre a hacer travesuras. Pero no saben nada. No tienen idea de lo que realmente pasa cuando el sol se oculta y las sombras empiezan a moverse entre las tumbas. Mi nombre es Roberto Hernández Vázquez. Tengo 43 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Durante los últimos 5 años trabajé como velador nocturno en el cementerio San Miguel, uno de los más antiguos de la ciudad. Nunca pensé que terminaría contando esta historia, pero después de lo que pasó siento que tengo que hacerlo. Tal vez así alguien me entienda, o tal vez piensen que estoy loco. Ya no me importa. Todo empezó en marzo del año pasado. Había estado trabajando en el cementerio durante 4 años sin problemas grandes. Sí, había noches raras, ruidos extraños, sombras que se movían donde no debían moverse. Pero nada que no pudiera explicar con el viento, los gatos callejeros o mi propia imaginación cansada. Los otros veladores que habían trabajado ahí antes que yo siempre me decían que tuviera cuidado, que ese lugar tenía algo especial. Pero yo no les hacía mucho caso. Pensaba que eran historias para asustar al nuevo. El cementerio San Miguel tiene más de 100 años. Es enorme, con pasillos angostos entre las tumbas, árboles viejos que hacen sombras raras con sus ramas, y una capilla en el centro que lleva décadas cerrada. Mi trabajo era sencillo: llegar a las 10 de la noche, hacer rondas cada 2 horas, asegurarme de que nadie entrara sin permiso, y irme cuando llegara el velador del día a las 6 de la mañana. La caseta donde pasaba las noches estaba cerca de la entrada principal. Era pequeña, con una silla, una mesa, una lámpara y una estufa para hacer café. Tenía una ventana que daba hacia el interior del cementerio, pero casi siempre mantenía las cortinas cerradas. No me gustaba ver hacia afuera cuando estaba oscuro. Durante esos primeros 4 años, había desarrollado una rutina. Llegaba, me instalaba en la caseta, hacía mi primera ronda a medianoche, otra a las 2 de la mañana y la última a las 4. Entre rondas, leía el periódico, escuchaba la radio en volumen bajo o simplemente me quedaba sentado pensando en mis cosas. Mi esposa siempre me preguntaba si no me daba miedo estar ahí solo toda la noche, pero yo le decía que no, que era un trabajo tranquilo. Pero en marzo del año pasado, las cosas empezaron a cambiar. La primera señal fue el silencio. Una noche llegué como siempre, pero algo era diferente. Normalmente se escuchaban los grillos, el viento entre los árboles, los coches que pasaban por la calle de afuera. Esa noche no se escuchaba nada, nada de nada. Era como si todo el mundo hubiera desaparecido. Al principio no le di importancia. Pensé que tal vez era una noche especialmente tranquila. Pero cuando salía a hacer mi primera ronda a medianoche, el silencio se sentía pesado, como si fuera algo físico que me estuviera presionando el pecho. Caminé por los pasillos principales con mi lámpara, revisando que todo estuviera en orden, pero tenía una sensación extraña en el estómago. Fue cuando llegué a la sección más vieja del cementerio que lo vi por primera vez. Al fondo, cerca de la capilla cerrada, había una luz débil. No era la luz amarilla de las lámparas del alumbrado público, ni la luz blanca de una linterna. Era una luz azul pálida, como la de una vela, pero más fría. Se movía lentamente entre las tumbas, como si alguien estuviera caminando con ella. Me quedé parado donde estaba, tratando de entender lo que veía. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado al cementerio sin permiso, pero las puertas estaban cerradas cuando llegué, y no había escuchado a nadie entrar. Además, ¿quién entraría a un cementerio en la madrugada con una vela? Decidí acercarme para investigar. Mientras caminaba hacia la luz, mi corazón empezó a latir más rápido. Con cada paso que daba, el aire se sentía más frío, aunque era una noche de marzo bastante cálida.
La luz siguió moviéndose, pero muy despacio, como si la persona que la llevaba estuviera caminando sin prisa. Cuando llegué a donde había visto la luz no había nadie. Nada. Solo las tumbas viejas, los árboles y el silencio que me rodeaba como una manta húmeda. Busqué con mi lámpara entre las lápidas, detrás de los árboles, pero no encontré a nadie. Ni siquiera encontré señales de que alguien hubiera estado ahí. Regresé a la caseta sintiéndome confundido y un poco nervioso. Tal vez había sido un reflejo de alguna luz de la calle, o mi imaginación jugándome una broma después de tantas horas de trabajo nocturno. Me serví un café y traté de concentrarme en el periódico, pero no podía dejar de pensar en esa luz azul. El resto de la noche pasó sin problemas, pero cuando salió el sol y llegó mi reemplazo, no le dije nada de lo que había visto. No quería que pensara que me estaba volviendo loco, pero la siguiente noche, la luz apareció otra vez. Esta vez estaba en una sección diferente, más cerca de la entrada. La vi desde la ventana de la caseta mientras tomaba café alrededor de las 11:30 de la noche. La misma luz azul pálida, moviéndose lentamente entre las tumbas. Esta vez, decidí no ir a investigar. Me quedé en la caseta, observando desde la ventana. La luz se movió durante casi una hora. Subía y bajaba por los pasillos del cementerio, deteniéndose de vez en cuando frente a algunas tumbas, como si la persona que la llevaba estuviera leyendo los nombres en las lápidas. A veces desaparecía completamente, y yo pensaba que se había ido, pero después volvía a aparecer en otro lugar. A la 1 de la mañana, cuando tenía que hacer mi segunda ronda, la luz ya no estaba. Salí con mi lámpara, pero esta vez revisé todo más rápido de lo normal. No quería quedarme afuera más tiempo del necesario. Durante los siguientes días no podía dejar de pensar en la luz. Le pregunté a don Raúl, el velador del turno de día, si había notado algo extraño últimamente, pero me dijo que no, que todo estaba normal. También le pregunté si sabía algo sobre luces raras en el cementerio, pero se rió y me dijo que llevaba 20 años trabajando ahí y nunca había visto nada fuera de lo común. Pero yo sabía lo que había visto, y sabía que iba a volver a verlo. La tercera noche que vi la luz fue diferente. Esta vez no se movía. Estaba completamente quieta frente a una tumba en particular, en la sección central del cementerio. Desde la ventana de la caseta podía verla claramente. Era la misma luz azul pálida, pero parecía más brillante que las otras veces. Me quedé observándola durante más de 2 horas. No se movió ni un centímetro. A las 2 de la mañana, cuando tenía que hacer mi ronda, la luz seguía ahí. Esta vez no pude evitarlo. Tenía que saber qué era lo que estaba pasando. Salí de la caseta con mi lámpara y caminé despacio hacia la luz. Con cada paso que daba, el frío se hacía más intenso. Para cuando llegué a la mitad del camino, podía ver mi respiración en el aire, como si fuera pleno invierno, pero seguí caminando. Cuando estaba a unos 20 metros de la luz, pude ver la tumba frente a la que estaba. Era una lápida vieja, de esas de mármol gris que tienen muchos años. La luz flotaba justo encima de ella, como a la altura donde estaría la cabeza de una persona parada. Pero no había nadie ahí. Me acerqué más, y cuando estaba a unos 10 metros, la luz se apagó de repente, como si alguien hubiera soplado una vela. Me quedé parado en la oscuridad, solo con la luz de mi lámpara, sintiendo cómo el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Enfoqué mi lámpara hacia la tumba. La lápida estaba cubierta de musgo y era difícil leer lo que decía, pero logré distinguir el nombre: Elena Morales de Sandoval. Abajo decía una fecha: 1889-1934. Había una pequeña cruz tallada en el mármol, y debajo de la fecha, unas palabras que apenas se podían leer. Esperando el regreso, me quedé ahí parado, leyendo esa lápida, cuando escuché algo que me heló la sangre. Era un sonido muy suave, apenas un susurro, pero en el silencio absoluto del cementerio se escuchaba claramente. Era como si alguien estuviera llorando muy quedito, muy cerca de mí. Miré hacia todos lados con mi lámpara, pero no había nadie. El sonido siguió durante unos segundos más y después se detuvo. Me alejé de ahí caminando rápido, pero sin correr. No quería correr.
Tenía miedo de que si empezaba a correr, algo me fuera a perseguir. Al día siguiente no pude concentrarme en nada. En casa, mi esposa María me preguntó varias veces si me sentía bien, porque me veía pálido y distraído. Le dije que solo estaba cansado por el trabajo nocturno, pero la verdad es que no podía dejar de pensar en lo que había escuchado junto a esa tumba. Esa tarde, antes de ir al trabajo, decidí pasar por la biblioteca municipal. Quería investigar sobre Elena Morales de Sandoval. La bibliotecaria me ayudó a buscar en los archivos históricos de la ciudad. Lo que encontré me dejó más preocupado de lo que ya estaba. Elena Morales había sido una mujer joven cuando falleció. Tenía apenas 45 años. Había perdido a su esposo en un accidente de trabajo y después había perdido a su único hijo por una enfermedad. Según los registros, había pasado los últimos años de su vida visitando el cementerio todos los días, esperando, decían los vecinos, a que su familia regresara por ella. Cuando llegó mi hora de ir al cementerio esa noche, estaba más nervioso que nunca. No sabía si quería que apareciera la luz otra vez o si prefería no verla nunca más. Pero tenía el presentimiento de que las cosas no iban a quedarse así. Llegué a las 10 como siempre, pero esta vez no pude quedarme tranquilo en la caseta. Cada pocos minutos me levantaba a mirar por la ventana. A las 11, la luz no había aparecido. A las 12 tampoco. Empecé a relajarme un poco, pensando que tal vez todo había terminado, pero a las 12:30 de la noche, cuando estaba sirviendo mi segundo café de la noche, escuché algo que me hizo derramar el café caliente sobre mis manos. Eran pasos lentos y pesados caminando sobre la grava de los pasillos del cementerio. Pero estos pasos sonaban diferentes. Sonaban como si la persona que caminaba estuviera arrastrando algo pesado. Me acerqué a la ventana y aparté un poco la cortina para mirar hacia afuera. No vi la luz azul esta vez. En lugar de eso, vi algo mucho peor. Había una figura caminando entre las tumbas. Era la silueta de una mujer, pero algo estaba mal con ella. Caminaba muy despacio, con la cabeza hacia abajo, y sus brazos colgaban a los lados de su cuerpo de una manera que no era natural. Llevaba un vestido largo y oscuro que parecía estar empapado, porque se pegaba a su cuerpo y goteaba algo al suelo. La mujer caminó directamente hacia la tumba de Elena Morales. Cuando llegó ahí, se detuvo y se quedó parada frente a la lápida. Desde la ventana no podía ver su cara, pero podía ver que tenía el cabello largo y mojado, que le caía sobre los hombros como algas. Me quedé paralizado observándola. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. La otra parte de mí sabía que tenía que seguir mirando, aunque no quisiera. La mujer se quedó parada frente a la tumba durante varios minutos. Después, muy despacio, levantó la cabeza y miró directamente hacia la ventana de mi caseta. Hacia mí, aunque estaba oscuro y había mucha distancia entre nosotros, pude ver sus ojos. Eran completamente blancos, sin pupilas, como si fueran dos pedazos de hielo brillando en la oscuridad. Y su boca estaba abierta, como si estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. Cerré la cortina de inmediato y me alejé de la ventana. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener la taza de café sin derramarla. Me senté en mi silla y traté de calmarme, pero podía sentir que ella seguía ahí afuera. Podía sentir sus ojos blancos mirando hacia mi caseta. Pasé el resto de la noche sentado en mi silla, sin atreverme a mirar por la ventana. No hice mis rondas. No salí de la caseta para nada. Cuando llegaron las 6 de la mañana y apareció don Raúl, nunca me había sentido tan aliviado de ver a otra persona en mi vida. Pero cuando don Raúl entró a la caseta, me miró con cara de preocupación y me preguntó si me sentía bien. Estaba empapado de sudor frío y temblando, aunque la noche había estado calurosa. Le dije que había tenido un dolor de estómago muy fuerte, pero no me creyó. Mientras manejaba hacia mi casa esa mañana, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir así. Tenía que averiguar qué era lo que quería esa mujer, o por qué estaba apareciendo en el cementerio. Porque después de verla mirarme directamente a los ojos, supe que ya no era solo una aparición casual. Ella sabía que yo estaba ahí, y por alguna razón,
Eso me daba más miedo que cualquier otra cosa que hubiera sentido en mi vida. Pasé todo el día siguiente tratando de investigar más sobre Elena Morales. Regresé a la biblioteca y pedí que me ayudaran a buscar periódicos viejos de los años 30. Lo que encontré me hizo entender que mi problema era mucho más grande de lo que pensaba. En un periódico de 1934, encontré una noticia pequeña que decía: mujer encontrada sin vida en el cementerio San Miguel. El artículo contaba que Elena Morales había sido encontrada una mañana de invierno, tendida sobre la tumba de su esposo. Los doctores dijeron que había sido por el frío y la tristeza, pero los vecinos contaban una historia diferente. Decían que Elena había empezado a hablar con personas que no estaban ahí, que se quedaba en el cementerio desde temprano en la mañana hasta muy entrada la noche, esperando que su familia regresara. La última semana antes de que la encontraran, varios vecinos dijeron que la habían visto caminando por las calles del barrio en la madrugada, empapada como si hubiera estado bajo la lluvia, aunque no había llovido en días. Pero lo que más me impresionó fue lo que encontré en otro periódico, de 1935. Era una carta que un lector había enviado al periódico, quejándose de que el cementerio San Miguel necesitaba mejor vigilancia. El hombre contaba que varias personas habían visto una mujer caminando entre las tumbas durante las noches, y que cuando se acercaban a preguntarle si necesitaba ayuda, ella desaparecía. La carta terminaba diciendo: esta mujer fantasma está asustando a las familias que van a visitar a sus seres queridos. Alguien tiene que hacer algo antes de que pase algo peor. Esa noche llegué al cementerio con un nudo en el estómago. Sabía que ella iba a aparecer otra vez, y tenía miedo de lo que pudiera pasar. Pero también sabía que no podía seguir huyendo. Si iba a trabajar ahí, tenía que enfrentar lo que fuera que estaba pasando. A las 11 de la noche, exactamente como esperaba, la vi otra vez. Esta vez estaba parada justo fuera de mi caseta, del otro lado de la ventana. No se movía, solo estaba ahí parada, con su vestido empapado goteando sobre la grava, mirando hacia la ventana con esos ojos blancos terribles. Esta vez no cerré la cortina. Me quedé mirándola, aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que corriera. Ella también se quedó mirándome. No sé cuánto tiempo pasamos así, mirándonos a través del vidrio, pero se sintió como horas. Después, muy despacio, ella levantó una mano y la puso contra el vidrio de la ventana. Su mano dejó una marca húmeda en el cristal, y pude ver que sus dedos eran demasiado largos, demasiado blancos, como si fueran de cera derretida. Entonces abrió la boca y aunque no podía escuchar su voz a través del vidrio, pude leer lo que estaba diciendo. Una y otra vez, repetía la misma palabra: ayúdame. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me iba a dar un infarto. ¿Cómo podía ayudar a alguien que llevaba casi 90 años sin vida? ¿Qué era lo que quería de mí? Como si hubiera leído mis pensamientos, ella dejó de repetir ayúdame y empezó a decir otra cosa. Esta vez tardé más en entender lo que decía, pero cuando lo logré, sentí cómo se me helaba la sangre en las venas. Mis niños, decía, encuentra a mis niños. No entendía qué quería decir. Según lo que había leído, Elena solo había tenido un hijo, y ese hijo estaba enterrado en el mismo cementerio, cerca de la tumba de su esposo. ¿De qué niños estaba hablando? La mujer se quedó parada frente a mi ventana durante casi una hora más, repitiendo las mismas palabras. Encuentra a mis niños. Después, tan de repente como había aparecido, se dio vuelta y empezó a caminar hacia el interior del cementerio. Pero esta vez, en lugar de dirigirse hacia su tumba, caminó hacia una sección del cementerio donde nunca la había visto antes. Sin pensarlo bien, salí de la caseta y la seguí. Sé que fue una locura. Sé que debería haberse quedado encerrado en la caseta hasta que amaneciera. Pero algo en la forma en que había dicho, encuentra a mis niños, me hizo pensar que realmente necesitaba mi ayuda para algo importante. La seguí por los pasillos del cementerio, manteniendo mi distancia pero sin perderla de vista. Ella caminaba muy despacio, arrastrando los pies, y cada tanto se detenía frente a una tumba, como si estuviera buscando algo específico. Finalmente, se detuvo en una sección muy vieja del cementerio.
donde las tumbas eran tan antiguas que muchas lápidas estaban rotas o caídas. Se quedó parada frente a una tumba que no tenía lápida, solo una pequeña cruz de hierro oxidada clavada en la tierra. Cuando llegué cerca de donde ella estaba, se dio vuelta para mirarme. De cerca era aún más terrible de lo que había parecido desde lejos. Su piel tenía un color gris azulado, como la de alguien que ha estado bajo el agua durante mucho tiempo. Su cabello no solo estaba mojado, sino que tenía pedazos de lodo y hojas secas enredadas en él. Y sus ojos blancos brillaban con una luz propia, como dos pequeñas linternas en la oscuridad. Pero lo que más me impresionó fue su expresión. A pesar de lo terrible que se veía, en su cara había una tristeza tan profunda que me partió el corazón. Era como si todo el dolor del mundo estuviera concentrado en esa mujer. Señaló hacia la tumba sin lápida y después me miró a mí. No dijo nada, pero entendí lo que quería. Enfoqué mi lámpara hacia la tumba y me acerqué para verla mejor. La cruz de hierro tenía algo grabado, pero estaba tan oxidada que era difícil leerlo. Me agaché y con mucho cuidado limpié el óxido con mi manga. Poco a poco, logré distinguir unas letras. Niños del Orfanato San José, 1918. Mi sangre se congeló. Ahí no estaba enterrada una persona. Estaban enterrados varios niños. Miré hacia Elena, pero ella ya no estaba ahí. Había desaparecido otra vez, dejándome solo frente a esa tumba sin nombre, con una terrible sospecha creciendo en mi mente. Al día siguiente regresé a la biblioteca, pero esta vez busqué información sobre el Orfanato San José. Lo que encontré me hizo entender por qué Elena había estado apareciendo en el cementerio y por qué necesitaba mi ayuda. En 1918 había habido una epidemia de gripe muy fuerte en la ciudad. El Orfanato San José había sido uno de los lugares más afectados. En una sola semana, habían perdido a más de 20 niños pequeños. Como no tenían familias que los reclamaran, los habían enterrado todos juntos en una fosa común en el cementerio, sin lápidas individuales, solo con una pequeña cruz. Pero eso no era todo. Según los registros del orfanato, Elena Morales había trabajado ahí como cuidadora durante varios años, hasta poco antes de la epidemia. Esos niños no eran sus hijos de sangre, pero ella los había cuidado como si lo fueran. Había sido como su segunda madre. Ahora entendía por qué decía a mis niños, y entendía por qué necesitaba mi ayuda. Esos niños habían estado enterrados durante más de 100 años sin que nadie supiera sus nombres, sin que nadie los recordara. Elena había estado esperando en el cementerio todos estos años, tratando de encontrar la manera de que alguien supiera que ellos habían existido. Esa noche, cuando llegué al cementerio, ya sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que iba a ser la última noche que trabajaría ahí, porque después de lo que había descubierto, tenía la sensación de que algo terrible estaba a punto de pasar. Llegué al cementerio con una bolsa que contenía 20 pequeñas cruces de madera que había comprado esa tarde y un martillo. Mi plan era simple. Iba a poner una cruz por cada niño que estaba enterrado en esa fosa común. Al menos así tendrían algo que los identificara como personas individuales, no solo como un grupo sin nombre. También había traído una lista con los nombres de los niños que había encontrado en los registros del orfanato. Había sido difícil conseguir la información, pero después de explicarle a la bibliotecaria lo que estaba tratando de hacer, ella me había ayudado a buscar en archivos muy viejos hasta que encontramos los nombres completos. Carmen López, 5 años. Miguel Herrera, 3 años. Ana María Vázquez, 6 años. Pedro Sánchez, 4 años. Y así hasta 20 nombres de niños que habían vivido, que habían jugado, que habían reído y llorado, y que después habían sido enterrados sin que nadie recordara quiénes eran. Esperé hasta medianoche para empezar. Elena apareció exactamente cuando las campanas de la iglesia cercana dieron las 12. Esta vez no se quedó parada mirándome desde lejos. Caminó directamente hacia mí, que estaba junto a la tumba sin lápida con mis cruces y mi martillo. Cuando llegó cerca, pude ver que se veía diferente. Seguía teniendo esa piel gris azulada y esos ojos blancos terribles, pero su expresión ya no era solo de tristeza. Había algo de esperanza en su cara, como si supiera lo que yo iba a hacer. Empecé a clavar las pequeñas cruces en la tierra, una por una.
En cada cruz había escrito uno de los nombres que había encontrado: Carmen López, Miguel Herrera, Ana María Vázquez. Elena se quedó parada a mi lado, observando lo que hacía. Mientras trabajaba empecé a sentir que no estábamos solos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero poco a poco me di cuenta de que había más presencias alrededor de nosotros. No podía verlas claramente, pero podía sentirlas. Eran como sombras pequeñas moviéndose en la oscuridad, acercándose despacio hacia donde estábamos. Cuando terminé de clavar la última cruz, Pedro Sánchez, me enderecé y miré alrededor. Lo que vi me quitó el aliento. Había niños por todos lados. No eran como Elena, no se veían tan terribles, pero tampoco se veían completamente vivos. Eran como imágenes borrosas, como si los estuviera viendo a través del agua. Algunos estaban sentados en el suelo, otros parados tomados de la mano. Todos me miraban con ojos grandes y tristes. Elena se acercó a ellos, y por primera vez desde que la había visto sonrió. Era una sonrisa extraña en su cara gris y mojada, pero era una sonrisa real. Se arrodilló en el suelo y extendió sus brazos, y los niños corrieron hacia ella. Lo que pasó después fue lo más hermoso y lo más terrible que he visto en mi vida. Uno por uno los niños empezaron a abrazarla, y mientras lo hacían comenzaron a desvanecerse. No desaparecían de golpe, sino que se iban haciendo más transparentes, más brillantes, hasta que se convertían en pequeñas luces doradas que flotaban hacia el cielo nocturno. Elena los abrazaba a todos, les susurraba cosas al oído que yo no podía escuchar, y después los dejaba ir. Cada vez que uno de ellos se convertía en luz y se alejaba hacia arriba, ella se veía un poco más en paz, pero también un poco más débil. Cuando el último niño se había ido, Elena se quedó arrodillada en el suelo durante varios minutos. Después se levantó muy despacio y me miró. Sus ojos ya no eran completamente blancos. Ahora tenían un poco de color, como si estuviera recuperando algo de humanidad. Se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Su toque era frío como el hielo, pero no me dio miedo. Movió los labios y aunque no pude escuchar su voz, entendí perfectamente lo que me estaba diciendo. Gracias. Después, ella también empezó a desvanecerse. Pero a diferencia de los niños, Elena no se convertía en luz dorada. Se hacía más transparente, más gris, como si se estuviera disolviendo en el aire nocturno. Antes de desaparecer completamente, me miró una última vez y sonrió otra vez. Esta vez su sonrisa ya no era extraña. Era la sonrisa de una mujer en paz. Cuando se fue, me quedé solo en el cementerio, rodeado de 20 pequeñas cruces de madera con nombres escritos a mano. El silencio era diferente ahora. Ya no era pesado y amenazador. Era tranquilo, como si finalmente todo hubiera encontrado su lugar. Me senté en el suelo junto a las cruces y me quedé ahí hasta que salió el sol. Cuando llegó don Raúl a las 6 de la mañana, le dije que renunciaba. No le expliqué por qué, solo le dije que había conseguido otro trabajo. Esa fue la última vez que trabajé como velador en el cementerio San Miguel. Pero no fue la última vez que fui ahí. Durante las siguientes semanas, volví varias veces durante el día para visitar la tumba de los niños del orfanato. Había algo que me preocupaba. Las cruces que había puesto seguían ahí, pero empezaron a pasar cosas extrañas. Primero las flores. Cada vez que iba, había flores frescas junto a algunas de las cruces. Flores que nadie había puesto ahí. Pensé que tal vez alguna persona mayor del barrio las estaba poniendo, alguien que recordaba el orfanato. Pero cuando le pregunté a don Raúl, me dijo que él nunca había visto a nadie poner flores ahí. Después empezaron a aparecer juguetes. Pequeños carritos de madera, muñecas de trapo, canicas, juguetes viejos, como los que habrían usado los niños hace 100 años. Y como con las flores, nadie sabía quién los estaba poniendo ahí. La última vez que fui al cementerio fue hace 3 meses. Había ido para llevar flores frescas para el aniversario de cuando había puesto las cruces. Pero cuando llegué a la tumba, me encontré con algo que me hizo entender que mi historia no había terminado como pensaba. Las 20 cruces de madera habían desaparecido. En su lugar había 20 pequeñas lápidas de mármol blanco, cada una con un nombre grabado perfectamente, con fechas de nacimiento,
y la misma fecha de partida, 1918. Al pie de cada lápida había juguetes, flores y pequeñas velas encendidas. Pero lo que más me impresionó fue lo que estaba en el centro de todas las lápidas. Era una nueva tumba, con una lápida grande de mármol negro. En ella estaba grabado: Elena Morales de Sandoval, 1889-1934, madre de todos los niños perdidos, finalmente en casa. Me acerqué a leer la lápida más de cerca, y debajo del texto principal había una inscripción más pequeña: Gracias a Roberto Hernández por ayudarla a encontrar el camino a casa. Mi nombre estaba ahí, grabado en mármol, en una tumba que nadie había ordenado hacer. Salí corriendo del cementerio y nunca he vuelto. Pero desde esa noche cosas extrañas empezaron a pasar en mi casa. Primero fueron ruidos en la noche, pasos pequeños caminando por los pasillos, risas de niños que no podía ver, juguetes que aparecían en lugares donde no los había puesto. Mi esposa María empezó a quejarse de que hacía mucho frío en la casa, aunque fuera verano y el aire acondicionado estuviera apagado. Después empezaron a aparecer. Los vi por primera vez hace 2 semanas. Estaba despierto en la noche, no podía dormir, cuando vi a un niño pequeño parado en la puerta de mi habitación. Era uno de los niños del cementerio, pero ahora se veía diferente. Ya no era una imagen borrosa, se veía real, sólido, como si estuviera vivo. Me miró con esos ojos grandes y tristes, y después se dio vuelta y se fue caminando por el pasillo. Lo seguí, pero cuando llegué a la sala, no había nadie ahí. Solo había un juguete en el suelo que no había estado ahí antes, un pequeño caballo de madera. Desde entonces los veo todas las noches. Cada noche hay más. Caminan por mi casa, juegan en mi patio, se sientan en mi sala. No me hacen daño, pero tampoco se van. Solo están ahí, mirándome con esos ojos tristes, como si quisieran algo de mí. María ya no puede dormir. Dice que siente como si alguien estuviera observándola todo el tiempo. Ha empezado a hablar de mudarnos a otra ciudad, de empezar de nuevo en otro lugar. Pero yo sé que no serviría de nada, porque entiendo lo que está pasando. Elena se fue en paz, eso es cierto, pero los niños no se fueron con ella. Se quedaron aquí, conmigo, porque fui yo quien les dio sus nombres de vuelta. Fui yo quien los ayudó a ser recordados otra vez. Ahora piensan que soy responsable de ellos. Y lo peor de todo es que cada noche hay más. Ya no son solo los 20 niños del orfanato. Son otros niños también. Niños que han perdido a sus familias. Niños que no tienen a dónde ir. Niños que han sido olvidados. Todos vienen a mi casa, buscando a alguien que los cuide. Anoche conté 32. Esta noche seguramente serán más. María se va mañana a casa de su hermana. Dice que no puede vivir así, que esto no es normal. Tiene razón, no es normal. Pero ya no puedo hacer nada para detenerlo, porque ahora entiendo la verdad. Cuando ayudé a Elena, no solo la liberé a ella, abrí una puerta entre el mundo de los vivos y el lugar donde van los niños perdidos. Y esa puerta no se puede cerrar. Cada noche, más niños cruzan esa puerta. Niños que han estado esperando durante décadas, o tal vez siglos, a que alguien los recuerde, a que alguien los cuide. Y yo soy esa persona ahora. No hay escapatoria. No hay manera de deshacerlo. Porque una vez que ayudas a un espíritu a encontrar la paz, te conviertes en el puente entre su mundo y el nuestro. Elena encontró su paz, pero yo perdí la mía para siempre. Mientras escribo esto, puedo escuchar sus voces en la habitación de al lado. Voces pequeñas, susurrando mi nombre. Roberto, Roberto, Roberto. Me están llamando. Quieren que vaya con ellos, que juegue con ellos, que sea su padre para siempre. Y lo peor de todo es que parte de mí quiere ir, porque después de todos estos meses de no poder dormir, de vivir con miedo, de ver cómo mi esposa se aleja de mí, la idea de dejar de luchar y simplemente aceptar mi destino empieza a parecer atractiva. Las voces se están acercando. Puedo ver pequeñas sombras moviéndose debajo de la puerta de mi habitación. Si alguien encuentra esta historia después de que yo desaparezca, recuerden esto. Hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Hay puertas que no se deben abrir.
ayuda que no se debe dar. Porque a veces, cuando tratas de salvar a otros, lo único que logras es condenarte a ti mismo. Los niños ya están aquí, están tocando la puerta, es hora de ir con ellos. Antes de contarles esta historia, debo decirles que yo trabajé como enfermero durante 15 años en diferentes hospitales. He visto cosas que prefiero no recordar, pero lo que les voy a contar ahora me pasó hace 3 años y todavía me despierto en las noches pensando en ello. Mi nombre es Carlos Mendoza Restrepo, soy de Medellín, Colombia, y esta es mi experiencia más aterradora trabajando en el turno de noche. Todo comenzó cuando me asignaron al Hospital San Rafael, un edificio viejo de 5 pisos que había sido construido en los años 50. Era mi primer día en el turno nocturno del 4º piso, donde se encontraba el área de cuidados intensivos. El hospital tenía esa atmósfera típica de los lugares antiguos, con pasillos largos, techos altos y luces que parpadeaban de vez en cuando. La supervisora, doña Marina, una mujer mayor con más de 20 años de experiencia, me estaba explicando las rutinas cuando me dijo algo que me pareció extraño. Carlos, hay algo que debes saber sobre este piso. Durante la noche, especialmente después de las 2 de la madrugada, pueden pasar cosas raras. No te asustes, simplemente ignora cualquier ruido extraño y concéntrate en tu trabajo. Le pregunté qué tipo de ruidos, pero ella solo movió la cabeza y me dijo que ya lo entendería. Pensé que tal vez se refería a los sonidos normales de un hospital por la noche. Máquinas, alarmas, pacientes que se quejaban. Pero estaba muy equivocado. Mi primera semana transcurrió sin problemas. Tenía a mi cargo 12 pacientes, algunos en estado crítico, otros recuperándose de cirugías complicadas. El trabajo era demandante, pero me gustaba la tranquilidad de la noche. Había menos visitas, menos médicos corriendo de un lado a otro, y podía dedicarme mejor a cuidar a los pacientes. Fue durante mi 8ª noche cuando empecé a notar las cosas extrañas. Eran las 2:30 de la madrugada, y yo estaba revisando las historias clínicas en la estación de enfermería cuando escuché pasos en el pasillo, pasos lentos arrastrando los pies como si alguien caminara con mucha dificultad. Al principio pensé que era algún paciente que se había levantado de su cama, cosa que pasaba frecuentemente. Me levanté para revisar, pero cuando llegué al pasillo no había nadie. Todas las puertas de las habitaciones estaban cerradas, y la luz de emergencia del final del corredor proyectaba sombras largas en las paredes. Revisé habitación por habitación, y todos los pacientes estaban durmiendo en sus camas, algunos conectados a respiradores, otros descansando después de sus medicamentos. Regresé a mi estación pensando que tal vez había sido mi imaginación. El cansancio puede jugarte malas pasadas, especialmente cuando trabajas de noche. Pero media hora después volví a escuchar los pasos. Esta vez sonaban más claros, más cerca. Eran definitivamente pasos de alguien que caminaba con dificultad, arrastrando los pies por el piso de linóleo. Me armé de valor y salí nuevamente al pasillo. Esta vez llevé mi linterna, aunque las luces del hospital estaban encendidas. Los pasos se detuvieron en el momento exacto en que salí de la estación de enfermería. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de las máquinas y el aire acondicionado. Caminé por todo el pasillo. Revisé cada rincón. Incluso entré al baño al final del corredor. Nada. Pero cuando regresé a mi escritorio, noté algo que me heló la sangre. En el piso, justo frente a la estación de enfermería, había marcas húmedas. No eran charcos de agua, sino huellas de pies descalzos, como si alguien hubiera caminado con los pies mojados. Las huellas formaban un sendero que iba desde el ascensor hasta la habitación 407, que curiosamente estaba vacía desde hacía una semana. El paciente que había estado allí, un hombre mayor llamado Don Esteban, había fallecido de un paro cardíaco. Su familia había venido a recoger sus pertenencias, y desde entonces la habitación permanecía cerrada, esperando a ser limpiada y preparada para el siguiente paciente. Seguí las huellas húmedas hasta la puerta de la habitación 407. Estaba cerrada con llave, como todas las habitaciones desocupadas, pero las huellas terminaban exactamente frente a la puerta, como si quien las había dejado hubiera entrado a la habitación. Atravesando la puerta cerrada, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Busqué las llaves en mi bolsillo, pero algo me decía que no debía abrir esa puerta. En lugar de eso,
Regresé a la estación de enfermería y llamé a seguridad. El guardia, un hombre joven llamado Andrés, subió al cuarto piso en unos minutos. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Todo bien?, me preguntó con una sonrisa. Le expliqué sobre los pasos y las huellas húmedas. Andrés me miró con una expresión extraña, como si hubiera escuchado esa historia antes. Fuimos juntos hasta la habitación 407, pero las huellas ya no estaban. El piso estaba completamente seco. Carlos, ¿estás seguro de que viste huellas aquí?, me preguntó Andrés revisando el piso con su linterna. Yo sabía lo que había visto, pero no había evidencia. Las huellas habían desaparecido completamente. Andrés me dio unas palmaditas en el hombro y me dijo que el turno de noche podía ser difícil, que muchos enfermeros nuevos pasaban por lo mismo, pero yo sabía que no era mi imaginación. Había visto esas huellas, había escuchado esos pasos, y tenía la sensación de que esto era solo el comienzo de algo mucho más perturbador. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero no pude concentrarme en mi trabajo. Cada ruido me ponía nervioso, cada sombra me parecía sospechosa. Cuando llegó el turno de la mañana, me fui a casa con la sensación de que algo estaba muy mal en ese hospital. Esa tarde, antes de regresar al trabajo, decidí investigar un poco sobre la historia del hospital. Fui a la biblioteca municipal y busqué artículos de periódicos antiguos. Lo que encontré me confirmó mis peores temores. El Hospital San Rafael había sido construido sobre los terrenos de un antiguo cementerio municipal. Durante la construcción, habían encontrado cientos de tumbas y restos humanos que tuvieron que ser trasladados a otros cementerios. Pero según los artículos, el traslado había sido hecho de manera apresurada y existían sospechas de que no todos los restos habían sido removidos completamente. Además, en los últimos 50 años, el hospital había tenido varios incidentes extraños. Enfermeros que renunciaban repentinamente, pacientes que hablaban de visitas nocturnas de personas que no aparecían en los registros, y empleados que reportaban actividad paranormal en diferentes pisos del edificio. Pero lo que más me impactó fue un artículo de hace 10 años que hablaba sobre un paciente llamado Esteban Vargas, un hombre de 65 años, que había fallecido en el cuarto piso después de una larga enfermedad. Según el artículo, sus familiares habían reportado que, días después de su fallecimiento, habían visto su figura caminando por los pasillos del hospital, buscando algo o a alguien. Esteban Vargas, el mismo nombre del paciente que había fallecido en la habitación 407 la semana anterior. Esa noche regresé al hospital con una mezcla de miedo y curiosidad. Necesitaba saber si lo que había experimentado tenía alguna explicación lógica o si realmente estaba enfrentando algo sobrenatural. Doña Marina estaba terminando su turno cuando llegué. «Carlos, ¿cómo te fue anoche?», me preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bien, doña Marina, pero tengo una pregunta. ¿Usted conoció a un paciente llamado Esteban Vargas?». Su expresión cambió inmediatamente. Se puso seria y me hizo señas para que la siguiera a su oficina. «¿Por qué me preguntas por don Esteban?», me dijo cerrando la puerta. Le conté sobre mi experiencia de la noche anterior, sobre los pasos, las huellas húmedas y lo que había descubierto en la biblioteca. Doña Marina me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. «Carlos, hay cosas en este hospital que no se pueden explicar con la medicina o la ciencia. Don Esteban era un hombre muy especial. Estuvo internado aquí durante 3 meses antes de fallecer. En ese tiempo se encariñó mucho con el personal y especialmente con este piso. Decía que aquí había encontrado paz después de una vida muy difícil. Me explicó que don Esteban había sido un hombre solitario, sin familia cercana, que había vivido en las calles durante muchos años. Cuando llegó al hospital, estaba muy enfermo y sabía que no saldría vivo, pero en lugar de estar amargado, había sido un paciente modelo, siempre agradecido, siempre dispuesto a ayudar a otros pacientes y a conversar con las enfermeras. El día que falleció, me tomó de la mano y me dijo: «Marina, este lugar me ha dado más amor en 3 meses que toda mi vida anterior. Yo voy a cuidar este piso, voy a proteger a los pacientes y al personal». Al principio pensé que eran las palabras de un hombre que se estaba despidiendo, pero después... ¿Después qué, doña Marina? Después empezaron a pasar cosas extrañas. Pacientes que estaban en estado crítico mejoraban. Misteriosamente durante la noche, equipos médicos que fallaban se arreglaban solos. Y sí, también los pasos que tú escuchaste. Pero Carlos, debes entender algo importante.
Don Esteban no viene a hacer daño. Él viene a cuidar. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero aún tenía muchas preguntas. ¿Por qué las huellas húmedas? ¿Por qué el sonido de pasos arrastrando los pies? ¿Y por qué había vuelto justo ahora, cuando otro paciente con el mismo nombre había fallecido en la misma habitación? Doña Marina me explicó que don Esteban había tenido problemas en sus piernas debido a la diabetes. Por eso arrastraba los pies al caminar. Y las huellas húmedas, bueno, esa era una característica que varios empleados habían reportado a lo largo de los años. Carlos, mi consejo es que no tengas miedo. Si vuelves a escuchar los pasos o a ver las huellas, simplemente saluda. Dile buenas noches, don Esteban, y sigue con tu trabajo. Él solo quiere saber que reconoces su presencia. Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, volví a escuchar los pasos. Esta vez, en lugar de asustarme, seguí el consejo de doña Marina. Salí al pasillo y dije en voz alta: buenas noches, don Esteban. Gracias por cuidar este piso. Los pasos se detuvieron por un momento y luego continuaron, pero esta vez sonaban más tranquilos, menos pesados. Las huellas húmedas aparecieron nuevamente, pero ahora las veía de manera diferente. No eran señales de algo amenazante, sino las huellas de alguien que seguía cumpliendo una promesa. Durante las siguientes semanas me acostumbré a la presencia de don Esteban. Los pasos nocturnos se volvieron parte de mi rutina, y aunque al principio me ponían nervioso, gradualmente empecé a encontrar cierta tranquilidad en ellos. Era como saber que alguien más estaba cuidando a los pacientes conmigo. Pero las cosas cambiaron una noche de octubre. Había llegado una paciente nueva, una mujer joven llamada Patricia, que había sufrido un accidente automovilístico grave. Estaba en coma, y los médicos no eran muy optimistas sobre su recuperación. La habían ubicado en la habitación 405, justo al lado de la habitación donde había fallecido don Esteban. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, estaba revisando los signos vitales de Patricia cuando escuché algo diferente. No eran los pasos habituales de don Esteban, sino voces. Voces susurrando en el pasillo, como si varias personas estuvieran teniendo una conversación en voz muy baja. Salí de la habitación y me dirigí al pasillo. Las voces se detuvieron inmediatamente, pero pude sentir que algo había cambiado en el ambiente. El aire se sentía más pesado, más frío. Las luces del pasillo parpadeaban más que de costumbre, y había un olor extraño, como a humedad y tierra mojada. Regresé a la habitación de Patricia y noté algo que me heló la sangre. Ella, que había estado inconsciente desde su llegada, tenía los ojos abiertos y miraba hacia un punto específico de la habitación. Seguí su mirada y no vi nada, pero tenía la sensación de que alguien estaba parado en esa esquina observándola. «Patricia, ¿me escuchas?», le pregunté, pero ella no respondió. Sus ojos seguían fijos en esa esquina, y por un momento juraría que vi una lágrima rodando por su mejilla. Llamé al médico de turno, el doctor Ramírez, un hombre mayor con mucha experiencia en casos difíciles. Cuando llegó, Patricia había cerrado los ojos nuevamente y parecía estar en el mismo estado de coma de antes. Sus signos vitales están estables, Carlos, pero es interesante que hayas notado actividad en sus ojos. A veces los pacientes en coma pueden tener momentos de semiconsciencia, aunque no puedan responder. El doctor Ramírez se fue, pero yo me quedé en la habitación observando a Patricia. Había algo en su expresión que me inquietaba. No se veía tranquila como otros pacientes en coma, sino tensa, como si estuviera luchando contra algo. Alrededor de las 4 de la madrugada, volví a escuchar las voces. Esta vez sonaban más claras, aunque seguían siendo susurros. Me acerqué a la puerta y pude distinguir palabras sueltas. «No es tu momento. Vuelve, debes regresar». Las voces parecían venir de la habitación 407, la habitación vacía donde había fallecido don Esteban. Tomé las llaves y, con mucho cuidado, abrí la puerta de la habitación 407. La habitación estaba oscura, pero no vacía. Había figuras transparentes, como sombras de personas paradas alrededor de la cama. Eran 3 o 4 figuras, y aunque no podía ver sus rostros claramente, sabía que me estaban mirando. Una de las figuras se acercó a mí. Era más sólida que las otras, y reconocí inmediatamente la forma de caminar arrastrando los pies. Era don Esteban, pero esta vez podía verlo casi completamente. Era un hombre delgado, con cabello gris y ojos bondadosos, vestido con la bata de hospital que había usado durante su internación. «Carlos», me dijo con una voz suave pero clara, «necesito tu ayuda».
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se podría escuchar en todo el hospital. Pero logré responder: ¿qué necesita, don Esteban? La muchacha de la habitación 405. Ella no quiere regresar. Hay quienes la están llamando para que se vaya con ellos, pero no es su momento. Necesitamos ayudarla a encontrar el camino de vuelta. Señaló hacia las otras figuras en la habitación. Ellos son otros que partieron de este piso, pero que también decidieron quedarse para ayudar. Pero esta vez necesitamos que alguien vivo nos ayude. Alguien que pueda hablar con ella de una manera que ella pueda entender. No entendía completamente lo que me estaba pidiendo, pero sabía que tenía que intentarlo. ¿Qué debo hacer? Háblale. Cuéntale sobre el mundo de los vivos. Recuérdale las cosas buenas que tiene esperándola. Nosotros podemos protegerla de los que quieren llevársela, pero solo tú puedes darle razones para quedarse. Regresé a la habitación 405 con un propósito que no sabía que tenía. Patricia seguía con los ojos cerrados, pero cuando me acerqué, los abrió nuevamente. Esta vez, sin embargo, no miraba hacia la esquina, sino directamente a mí. Patricia, sé que me escuchas, le dije tomando su mano. Sé que estás en un lugar donde tienes que tomar una decisión muy importante, pero quiero que sepas que hay gente que te está esperando, gente que te necesita. Revisé su expediente médico y encontré información sobre su familia. Le hablé sobre su madre, que había estado viniendo al hospital todos los días a visitarla. Le conté sobre su hermana menor que había dejado dibujos en la mesa de noche. Le describí las flores que llegaban cada día de parte de sus amigos del trabajo. Tu mamá me dijo que estás estudiando para ser maestra, Patricia, que siempre has querido trabajar con niños. Piensa en todos esos niños que necesitan una maestra como tú, alguien que los cuide y los ayude a aprender. Mientras hablaba, pude sentir una presencia cálida en la habitación. No era amenazante como las voces que había escuchado antes, sino protectora. Sabía que don Esteban y los otros estaban ahí, cuidando que nada malo le pasara a Patricia mientras yo trataba de convencerla de que regresara. Sé que es difícil, Patricia. Sé que tal vez donde estás ahora te sientes en paz, sin dolor. Pero el mundo necesita personas buenas como tú. Tu familia te necesita. Tus futuros estudiantes te necesitan. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y por primera vez desde que había llegado, apretó mi mano. Fue apenas un movimiento pequeño, pero supe que me había escuchado. Eso es, Patricia. Regresa con nosotros. Tienes mucho por vivir todavía. De repente, las máquinas que monitoreaban sus signos vitales empezaron a mostrar más actividad. Su respiración se hizo más profunda, su pulso más fuerte. Y entonces, con una voz muy débil pero clara, susurró: agua. Fue la primera palabra que pronunciaba desde el accidente. Llamé inmediatamente al doctor Ramírez, que llegó corriendo junto con otras enfermeras. Patricia había despertado del coma. Durante los siguientes días, la recuperación de Patricia fue impresionante. Los médicos dijeron que era casi un milagro, que pacientes con sus lesiones raramente se recuperaban, tan rápido y tan completamente. Pero yo sabía que había tenido ayuda de quienes habían decidido quedarse en el hospital para cuidar a los que aún tenían una oportunidad de vivir. Una noche, después de que Patricia fuera trasladada a un piso inferior para continuar su recuperación, volví a escuchar los pasos familiares en el pasillo. Esta vez, cuando salí a saludar a don Esteban, las huellas húmedas formaban un mensaje en el piso. Gracias. Pero mi historia no terminaba ahí, porque aunque había ayudado a Patricia, había algo más que don Esteban quería mostrarme, algo que cambiaría para siempre mi percepción sobre la vida y la muerte en ese hospital. Una semana después, llegó un nuevo paciente a la habitación 407. Era un hombre joven, apenas de 20 años, que había sufrido un grave accidente laboral. Los médicos no tenían mucha esperanza de que sobreviviera, y su familia estaba desconsolada. Esa noche, mientras revisaba su expediente, escuché nuevamente las voces susurrando, pero esta vez entendí que los susurros no eran amenazantes, sino que eran conversaciones entre aquellos que habían partido y aquellos que estaban decidiendo si quedarse o irse. Me di cuenta de que el Hospital San Rafael no era solo un lugar donde la gente venía a curarse o a despedirse. Era un lugar donde las almas tomaban decisiones importantes, donde los vivos y los que ya no estaban trabajaban juntos para dar segundas oportunidades a quienes aún tenían algo por hacer en este mundo. Y yo
Carlos Mendoza Restrepo, me había convertido en parte de ese equipo especial, en un puente entre los dos mundos, ayudando a las almas perdidas a encontrar su camino de regreso a la vida. Pero la prueba más grande de mi nueva función llegó una noche de noviembre. El paciente joven de la habitación 407, Miguel, había empeorado considerablemente. Su familia había venido a despedirse, y los médicos habían dicho que era cuestión de horas. Yo sabía que esa noche sería crucial, que se decidiría si Miguel se quedaría o se iría. Alrededor de las 2 de la madrugada, las voces susurrantes se hicieron más fuertes que nunca, pero esta vez no eran solo 3 o 4 voces, sino muchas más. Parecía como si todo el hospital estuviera lleno de conversaciones silenciosas, de almas que se habían reunido para presenciar algo importante. Entré a la habitación 407 y encontré a Miguel con los ojos abiertos, pero no me miraba a mí. Estaba mirando hacia diferentes puntos de la habitación, como si estuviera viendo a muchas personas que yo no podía ver claramente. «Miguel», le dije acercándome a su cama. «¿Me escuchas?». Sus ojos se movieron hacia mí y asintió débilmente. Era la primera vez que respondía desde que había llegado al hospital. «Sé que estás viendo cosas que yo no puedo ver completamente», le dije. «Sé que hay personas aquí que te están hablando, que te están ofreciendo diferentes caminos, pero quiero que sepas que también tienes una opción de quedarte». Miguel intentó hablar, pero no le salían las palabras. Entonces, algo extraordinario pasó. Don Esteban se materializó junto a su cama, esta vez tan claro como si fuera una persona viva. «Miguel», le dijo don Esteban con su voz suave, «yo sé lo que estás sintiendo. Cuando yo estaba en tu lugar también tenía miedo, miedo del dolor, miedo de seguir luchando. Pero mira a tu alrededor, muchacho. Mira a todas las personas que vinieron esta noche para acompañarte. Por primera vez, pude ver a todos los que estaban en la habitación. Eran decenas de figuras transparentes, pero todas tenían algo en común. Habían sido pacientes del hospital, personas que habían tomado la decisión de quedarse para ayudar a otros. Todos nosotros», continuó don Esteban, «tomamos la decisión de no irnos completamente. Pero tú tienes una opción que nosotros ya no tenemos. Tú puedes regresar a vivir de verdad, con tu cuerpo, con tu familia, con todo lo que te espera». Una de las figuras se acercó más. Era una mujer mayor, con una sonrisa bondadosa. «Yo fui enfermera en este hospital durante 30 años», dijo. «Vi a muchos jóvenes como tú recuperarse y tener vidas maravillosas. No dejes que el miedo te quite esa oportunidad». Otra figura, un hombre de mediana edad, se acercó también. «Yo era médico aquí. Cometí el error de rendirme muy pronto, de no luchar lo suficiente. No hagas lo mismo que yo hice». Miguel los escuchaba con atención, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero pude ver que aún tenía dudas, que el llamado hacia el otro lado era fuerte. «Miguel», le dije tomando su mano, «tu mamá viene todos los días a visitarte. Se sienta en esa silla de ahí y te lee el periódico. Te cuenta sobre tus hermanos, sobre tu novia que está esperando a que despiertes para casarse contigo. Ella nunca ha perdido la esperanza. Tu papá», continuó don Esteban, «llora cuando piensa que nadie lo está viendo, pero también reza todas las noches para que regreses. Todos ustedes tenían planes, sueños que cumplir juntos». De repente las voces susurrantes cambiaron. Ya no eran conversaciones confusas, sino que se convirtieron en una especie de coro, como si todos los espíritus del hospital estuvieran cantando una canción de ánimo para Miguel. «Quédate», decían las voces. «Lucha, vive, ama, sueña». Miguel cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió nuevamente, había tomado su decisión. «Quiero quedarme», susurró. «Quiero intentarlo». En ese momento, todas las máquinas de la habitación comenzaron a mostrar señales de mejora. Su respiración se hizo más fuerte, su pulso más estable, y una por una, las figuras transparentes empezaron a desvanecerse, con sonrisas de satisfacción en sus rostros. Don Esteban fue el último en irse. Se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. «Gracias, Carlos. Has aprendido que a veces la diferencia entre la vida y la muerte es simplemente tener a alguien que te recuerde por qué vale la pena vivir». «¿Se va a ir, don Esteban?», le pregunté. «No, muchacho. Yo me quedo aquí cuidando este piso, pero ahora ya no estoy solo. Tú también eres parte de este lugar especial. Tú también eres un guardián de la esperanza». Miguel se recuperó completamente en las siguientes semanas.
Los médicos dijeron que era un milagro médico, que su recuperación era inexplicable desde el punto de vista científico. Pero yo sabía la verdad. Había sido salvado por el poder de la comunidad, por el amor de quienes se habían quedado para ayudar y por la decisión de luchar por la vida. Después de esa noche, mi experiencia en el Hospital San Rafael cambió para siempre. Seguí escuchando los pasos de don Esteban, pero ahora también podía sentir la presencia de otros guardianes. El hospital se había convertido en un lugar donde la vida y la muerte trabajaban juntas, donde las almas bondadosas se quedaban para dar segundas oportunidades a quienes aún tenían algo por hacer en este mundo. Trabajé en el turno de noche durante 2 años más, ayudando a pacientes como Patricia y Miguel a encontrar su camino de regreso a la vida. Cada experiencia me enseñó algo nuevo sobre la importancia de la esperanza, sobre el poder de las palabras bondadosas y sobre cómo el amor puede trascender las barreras entre la vida y la muerte. Ahora trabajo en el turno de día en otro hospital, pero a veces regreso al San Rafael para visitar a doña Marina, que sigue siendo supervisora del turno nocturno. Ella me cuenta sobre los nuevos enfermeros, que llegan asustados por los pasos nocturnos, y cómo gradualmente aprenden a ver a don Esteban y a los otros como protectores en lugar de amenazas. El hospital sigue siendo un lugar especial, me dice siempre. Y tú, Carlos, ayudaste a que fuera aún más especial. Enseñaste a muchas almas perdidas que vale la pena luchar por la vida. Cuando miro hacia atrás a esa época de mi vida, me doy cuenta de que lo que inicialmente me pareció una experiencia aterradora se convirtió en la más hermosa de mi carrera. Aprendí que no todos los fantasmas son malignos, que no todas las apariciones vienen a hacer daño. Algunos espíritus se quedan en este mundo simplemente porque aman tanto la vida que no pueden soportar ver a otros rendirse. El Hospital San Rafael me enseñó que la muerte no siempre es el final y que el amor verdadero puede crear puentes entre los mundos. Me enseñó que a veces, cuando alguien está perdido entre la vida y la muerte, lo único que necesita es escuchar una voz que le recuerde todas las razones por las que vale la pena quedarse. Y aunque ya no trabajo allí, sé que don Esteban sigue caminando por esos pasillos, arrastrando los pies, dejando sus huellas húmedas, cuidando a los pacientes y ayudando a las almas perdidas a encontrar su camino de regreso a la vida. Porque ese es el tipo de amor que trasciende la muerte, el amor que se queda para cuidar a otros, el amor que convierte un hospital en un lugar de esperanza, el amor que hace que los vivos y los muertos trabajen juntos para salvar vidas. Esa es mi historia, y aunque sé que muchas personas no me creerán, yo sé que es verdad. Y si algún día ustedes trabajan en un hospital durante la noche y escuchan pasos arrastrando los pies, o ven huellas húmedas en el piso, no tengan miedo. Puede que sea alguien como don Esteban, alguien que decidió quedarse para cuidar, para proteger, para recordarles a las almas perdidas que siempre hay una razón para seguir viviendo.